clase número no sé cuánto, creo que debe ser la 9, de lo que dimos a llamar JC, Jesucristo nuestro asesor de imagen, para que empecemos a vivir, empecemos a hacer, empecemos a, de una vez por todas, a entender lo que ya somos en Cristo. Ya no estamos en pecado, ya no estamos en el mundo, ya no estamos en Cristo. Aunque caminamos por esta tierra, estamos en Cristo. Y en Cristo hay otra realidad, en Cristo hay otras realidades, mejor dicho, que nos afectan a nosotros. Todavía siguen afectando las realidades de este mundo, ¿sí? Pero la nueva criatura que somos nosotros está afectado por las realidades del reino, en donde Jesucristo es el Rey, el sumo sacerdote. Y esas realidades también son para nosotros. El principio de la película, no, perdón, el final de la película, de todos nosotros, ¿en qué terminaremos siendo? Hoy elegí la versión El Mensaje. Dice así: gloria y fortaleza a Cristo, que nos ama, que lavó con sangre nuestros pecados de nuestras vidas, que nos hizo un reino, sacerdotes para su Padre, para siempre, y sí, está en camino, montado en las nubes, todos los ojos lo verán, los que se burlaron de él y lo mataron lo verán, la gente de todas las naciones y todos los tiempos se rasgarán la ropa en lamento. Amén. Acá pone otra vez, distinto a Reina Valera, un reino, sacerdotes para su Padre. Ese es nuestro destino. ¿Qué es ser un sacerdote? Otra vez tenemos que recordar y cambiar nuestra imagen al sacerdote típico católico o de alguna secta que hace ritos o que tiene cierta vestimenta y cumple con cierto. Nosotros somos la conexión entre la tierra y Dios. En Cristo. Mi pregunta es esta. Pongámosle el rey de España. No, el rey de España. El dedo chiquito del rey de España, ¿es rey también? El dedo chiquito del pie, ¿es rey? La uña del dedo gordo del pie, ¿es rey? Parte de su cuerpo. Nosotros estamos en Cristo, somos su cuerpo, Él es la cabeza. Y Él es el sumo sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes. Si somos parte de su cuerpo, por más que te creas que sos la uña chiquita del pie de Jesús, seguís siendo hijo de Dios, sacerdote, para tener esa conexión con el Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, eso es lo que vamos a hacer eternamente. Gente que va a estar no oficiando cultos, pero yo no me imagino eso, haciendo cultos eternamente, sino en contacto con el Padre. Y eso es lo que el Padre desde el principio ha intentado hacer. Desde el principio de esta película, desde que el tiempo es tiempo, Dios ha querido tener conexión con nosotros. Y lo vimos hace 9 clases, 9 semanas, parece una eternidad. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Otras versiones dicen lo plantó en el huerto del Edén, para que labrara y guardase. Las palabras labrar y guardar, perdonen que sea repetitivo, pero la repetición nos ayuda a instalar cosas en nuestras cabezas. Esas palabras de labrar y guardar no tenían que ver con quitar las malezas, solamente con eso, con cuidar la plantita, con regarla, con que le dé el sol, no, tenía que ver con un cuidado superior,
Y esas palabras fueron tan importantes que terminaron siendo palabras como ministrar, servir. ¿Dónde? En el tabernáculo o en el templo. Que eran lugares en donde Dios había decidido aparecerse otra vez para tener un contacto con el hombre, no para que fuera el fin en sí, el templo o el tabernáculo, sino que eran sombras de cosas que iban a venir, cosas superiores, infinitamente superiores. La misma palabra habla del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida, fluye la vida de Dios desde ese lugar, porque ha decidido morar en vos. El Espíritu Santo está en vos, está en mí. Desde ese lugar tenemos que cuidar todo lo que entra en ese lugar. No dejar que ese lugar, así como Adán y Eva cuidaron el huerto, debían cuidar el huerto, nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro corazón. ¿Qué vemos, qué escuchamos, qué decimos, qué frecuentamos? Cuidar nuestro corazón. No es una religión esto. No les tengo que decir, ni nadie les tiene que decir a ustedes qué hacer y qué no hacer. Ustedes ya saben cómo cuidar su propio corazón. Es una relación con aquel que vive dentro de nosotros. Los protagonistas somos nosotros, y hoy vamos a ver el versículo también en el mensaje. 1 de Pedro 2, del 9 al 10, dice: pero ustedes son los elegidos por Dios, elegidos para el sumo llamamiento de la obra sacerdotal, elegidos para ser un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo diferente, instrumentos de Dios para hacer su obra y hablar por Él. Acá está clarito lo que hace un sacerdote. Para contarles a otros sobre el día y la noche, la diferencia que hizo para ti, o sea, la diferencia del día y la noche de nuestras vidas. La diferencia que hizo para nosotros. De nada hizo algo. No había nada de vida y puso vida. Estábamos muertos y nos dio vida. ¿Sí? De ser rechazado a ser aceptado. ¿Qué porcentaje somos aceptados? 20, 30. Depende, si sos hombre, sos mujer, si vivís en Buenos Aires, si vivís en el interior. Todo depende. Cuánta plata tengas. No. 100% aceptado en cualquier condición que estés, en cualquier lugar, en cualquier... 100% aceptado por Dios. 100% aceptado. Así que es una buena noticia. Esa es la buena noticia. Y dejamos, hicimos todo este camino. Y dejamos la última clase en que David había traído el arca y la dejó en una tiendita, en una carpita. Y ahí es donde se presentaba él y adoraba y escribió tantas canciones lindas, tantos salmos lindos en donde él dice: a la sombra de tus alas, ahí me encuentro, ahí estoy seguro, ese es en el lugar donde soy fuerte, en ese lugar es donde encuentro todo lo que yo soy. Y Dios dice: yo voy a reconstruir ese tabernáculo, no el otro con el grande, con todos los instrumentos, con el atrio, con el lavacro, con el altar del incienso, con el altar de sacrificio. No, el tabernáculo de David. Y fue una promesa de Dios. Y a veces, generalmente, en un porcentaje más o menos de 100%, Dios cumple sus promesas. No se tardó mucho en cumplirla. Y este es el pasaje que está antes de Génesis 1.1, pero bueno, está en Juan, ¿no? ¿Por qué Génesis 1.1? Porque es antes. En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios. Cuando vemos esa palabra ante, es pro.
es que el Verbo estaba cara a cara con Dios. Y Dios era el Verbo. En un principio, estaba cara a cara con Dios, ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Jesús. Y sin Él, en Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Uno puede tener luz, pero puede no tener vida. La vida es la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios de nombre Juan el Bautista, este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Lo levanta. ¿Ustedes lo ven a Juan el Bautista en un sacerdocio, aunque no estaba en el templo? Siendo la voz de Dios, siendo el que intercede ante el pueblo. El 9 dice, la luz verdadera, no Juan, ahora sí, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino a ser la obra redentora. Y los suyos, o sea, el pueblo hebreo, los judíos, no lo recibieron. Pero, este pero es genial. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense, esta es la parte importante, el 14. Esta es la versión textual. La elegí especialmente por esta palabra. Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Habitó entre nosotros. El Verbo tomó una tienda de carne y hueso. El tabernáculo de David representaba la presencia de Dios. Yo lo voy a reconstruir, dijo. Lo voy a levantar otra vez. En Jesús. La presencia de Dios está dentro de él. Cubierto de carne y hueso. O sea que él hizo un tabernáculo movible, igual que el otro. Más que este se parecía más a una persona. Y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo pueden ver al tabernáculo de David? Reconstruido. ¿Lo ven? Ojalá que no sean solo palabras, sino que sean imágenes en su corazón. Y cuando ustedes vean el tabernáculo, vean a Jesús. Cuando escuchen del tabernáculo de David, escuchen que Dios ya lo restauró, que no hay que esperar a restaurarlo. Algunos todavía siguen orando para que Dios restablezca el tabernáculo de David. Se han perdido una parte de la historia. Entonces, ya esa promesa está cumplida. Mi pregunta para ustedes, ¿hay algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Puede haber algo más poderoso que la palabra de Dios? Hay una cosa más poderosa que la palabra de Dios. Dios mismo. Vamos a ver. Su espíritu mismo. 110. Yo iba a decir Jesús. Salmo 110. Este es el esquema del Salmo 110. El Salmo 110 debería ser una escritura súper importante
para ustedes en su vida de devoción, en su vida de conocer al Señor, porque es el salmo más citado, es la escritura hebrea más citada en el Nuevo Testamento. Y si es la más citada es porque tiene algo de importancia. Entonces el Salmo 110 debería ser algo que constantemente vamos meditando. Yo lo puse, no lo puse en corrido, sino lo puse en el esquema que es más fácil de estudiar. Y empieza diciendo, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién habla? David. David habla. ¿Y de quién está hablando? Si David está hablando y dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Sí? Dijo a Adonai, no a un señor, a alguien con mucha autoridad. En ese momento David era rey. Era alguien con más autoridad que David. Entonces Dios, el Padre, le dijo a Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que, o sea, va a estar sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, cuando estén bajo la planta de tus pies. ¿Los enemigos de Jesús ya están todos bajo la planta de sus pies? Todavía no. La muerte todavía no. Es el último enemigo a vencer. Entonces quiere decir que Él todavía está sentado a la diestra. Hasta que, cuando ese hasta que se cumpla, Él va a estar sentado ¿en dónde? En Jerusalén. Y nosotros reinando con Él. Entonces acá vemos la declaración de Dios. Y acá vemos lo que es más importante que la palabra de Dios. Lo más importante que la palabra de Dios es el juramento de Dios. Imagínate si la palabra de Dios es importante, cuando Dios jura. ¿Te acordás cuando éramos chicos que decía, no, te juro por mi mamá, que qué sé yo, te juro por esto, que se muera mi perro? Si... Uno trataba, bueno, imagínate Dios jurando. Es una cosa de loco. Si con solo su palabra Él no puede mentir, jurando. Entonces acá dice, juró Jehová y no se arrepentirá. De esto no hay vuelta atrás. Tú eres, le está hablando a la persona, a ese Señor al que David está poniendo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya estudiamos a Melquisedec, ya vimos lo que era Melquisedec. Mi rey de justicia, mi rey, el rey sobre Salem, que también significa paz. Entonces, vemos a David diciendo, esto es muy importante porque es la última frase que le dice Jesús en el templo a los sacerdotes de ese tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos? Dice, a ver, ustedes que saben tanto, si David llama a mi Señor, entonces ¿de quién estaba hablando? Todos se callaron la boca y nadie osó preguntarle nunca más nada. Porque citó el Salmo 110. Y todo el mundo sabía, no conocían el versículo, conocían el Salmo de memoria. Sabían de qué estaba hablando. Entonces, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sigue hablando. Y dice, ¿qué va a hacer este Señor? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. O sea, vemos al Señor con una obra terminada porque está sentado, no está trabajando. ¿Sí? Siéntate, sentate porque ya está, ya terminaste todo, ya está todo hecho. Y Jehová lo va a enviar desde Sión va a enviar la vara de su poder, la fuerza de Él. Y lo podemos comparar con la segunda parte. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes de su ira. ¿Sí? Enemigos del Mesías, domina en medio de sus enemigos, juzgará entre las naciones, las llenará de quebrantará cabezas en muchas tierras. O sea que cuando venga Él, todo el mundo se va a dar cuenta.
Y por último va a haber un refrigerio, ¿no? Tu pueblo, en el momento que venga este Mesías, el pueblo se va a ofrecer voluntariamente en el día de tu poder. Acá no hay mercenarios, acá no hay gente que esté con el rey por pago, acá hay gente que está voluntariamente en este ejército con él. Ha decidido estar con él. ¿En dónde? En la hermosura de su santidad. Otras versiones más antiguas dicen en el monte santo, donde él va a establecer su trono. Desde el seno, y acá tenemos que entrar un poco onda José Luis Perales, Camilo Sesto. Esto es poético, es un salmo. Entonces dice, mira, desde el seno de la aurora. Y ahí tienen que ustedes imaginarte. ¿Qué te imaginas con el seno de la aurora? Cuando está amaneciendo, es radiante ese sol. Así va a ser. Tú tienes el rocío de tu juventud. Otra vez, ahí tenemos que entrar la belleza de alguien que es joven eternamente. Entender que esto es poético. Va a ser precioso. Va a ser hermoso. No va a haber comparación. Es lo que está tratando de decir en el Salmo. Con palabras que a veces del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Sí, en ese tiempo va a haber un refrigerio, beber del arroyo, va a haber un refrigerio y va a ser exaltado, levantar cabeza. No es que va a venir con la cabeza agacha, no, va a ser exaltado. Este Señor, este sacerdote para siempre que es Melquisedec. Ahora, es genial que nosotros podamos entrar en una conversación entre el Padre y el Hijo, que se nos revele a nosotros una conversación que ha ocurrido en el mismo trono de Dios, que el Padre le diga, vení, sentate a mi diestra, y David escribiendo, y nosotros hoy leyendo. Si Dios no le hubiera revelado esto, nosotros no podíamos haber intuido en nuestro conocimiento o con nuestras propias facultades esto. Es imposible. Sin embargo, está para que nosotros entendamos lo que está pasando. Entonces, había una promesa. Si hay algo más poderoso que la palabra de Dios, es la promesa de Dios. El juramento de Dios. Juro que esto va a ser así. ¿Vas a ser sacerdote para cuándo? Para siempre. De los levitas eran sacerdotes. Se terminó el orden de los levitas. Ahora hay un nuevo orden. ¿Sí? Un nuevo modelo. Una nueva declaración. Van a ser sacerdotes, pero por lo que yo digo. Entonces, este sacerdote viene a la tierra, hizo tabernáculo en carne y hueso y tiene su primera unción, la primera unción del sacerdote. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres, fíjense los pronombres, tú eres mi hijo. Vos sos mi amado. En vos me completo, en vos estoy completamente gozoso, en vos tengo contentamiento. Esa voz del cielo es del Padre, y el que estaba recibiendo esas palabras era Jesús. Y el Padre está utilizando el Antiguo Testamento. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Estaba diciendo el Salmo 2. Amado, ¿se acuerdan cuando Abraham le pide a Dios que sacrifique a su hijo? Como figura de lo que iba a pasar, al que tú amas, al que amas más, al más amado. Y ahí entonces entendemos qué tanto es el amor que Dios tiene. Y la promesa en Isaías 42 que dice, he aquí, fíjense en los pronombres, mi siervo,
yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Ven la importancia de esta declaración? Era para que todo el mundo la escuchara y sobre todo para que todo el ambiente espiritual contrario a Dios supiera quién era el que había venido. ¿En qué autoridad venía? ¿Se entienden? Entonces, acá vemos la primera unción de Jesús como sacerdote. Todavía no es sumo sacerdote, porque eso ocurre cuando Él resucita. Pero acá ya Él empieza a actuar como sacerdote. ¿Ungido para qué? ¿Para qué fue ungido? ¿Para qué fue ungido? Los reyes eran ungidos para un propósito, para hacer algo. Nadie unge a nadie porque tiene ganas. A ver, vamos a ungir a fulano para que... No sé, tenemos ganas de ungir gente. Vení que te unjo. Ay, qué lindo te ves ungido. La unción es para algo. Si se ungía a alguien era porque iba a ser rey. Si se ungía a alguien era porque iba a hacer algo. Entonces la unción no es para decir soy ungido, tengo la unción. No, no. Si tenés la unción es para algo. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Sí? Acá estamos leyendo Isaías, pero él lo dice en Lucas 4. Me ungió Jehová. ¿Para qué? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Fíjense el sacerdocio, la persona que habla de parte de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Predicar las buenas nuevas a los abatidos. Vendar a los quebrantados de corazón. Publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esto es lo que hace bien el gobierno de acá, ¿viste? Le abre la cárcel a todos, dice, estamos acá como, somos parte de Jesús nosotros. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús. Paró ahí. No siguió citando Isaías. Porque Isaías sigue diciendo, y el día de la venganza. No. Jesús no vino para el día de la venganza. Ese día va a ser mucho más adelante. Paró ahí. Por eso la gente, los judíos que lo estaban escuchando en Lucas 4, dijeron, no, ¿cómo paró de leer? Cerró el rollo y lo entregó. ¿Por qué paró de leer? Esa era la lectura de ese día, tenía que haber seguido. No siguió Jesús. Jesús, a esto vine. Y por eso se volvieron locos. Y lo querían tirar despeñar de una colina. Porque ¿cómo no leyó lo que seguía? Porque lo que seguía es donde ellos se veían involucrados. Fíjense, la venganza, consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión, esto era especialmente para Israel, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Fíjense, esto era lo que los judíos querían que leyera. Los judíos ven a los extranjeros que les van a ser siervos de ellos. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Jesús no lo dijo. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Esto está hablando cuando la restauración de Israel, cuando el Mesías venga. No estaba hablando de ese momento. ¿Sí? Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, con su gloria seréis sublimes, en lugar de tu doble confusión. Otra vez vemos el propósito del sacerdote, el asesor de imagen, para que los demás sacerdotes vean lo que realmente hay que hacer. No es muy complicado predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuál es la buena nueva? Jesucristo está vivo.
Si te acercas a Él, vas a tener vida y probablemente puedas encauzar algunas cosas que en tu vida están medias desequilibradas. Vendar a los quebrantados de corazón, no lastimar gente, no condenar gente, no ponerles cargas que ni vos podés llevar. No. Vendar a los quebrantados de corazón. No hacerles que el corazón se les haga más pesado por no hiciste, bueno, a vos te falta, a vos todavía no llegaste, todavía te falta hacer esto, vos tenés... Eso al corazón lo destruye. No, quebrantados de corazón, vendar, publicar libertad a los cautivos y presos. ¿Qué cárcel? La del pecado, la del propio yo, esa cárcel de la que nos hizo libre el Señor. Y vivir en libertad, proclamar el año de la buena. Dios ya se reconcilió con el mundo. Y nosotros que estamos escuchando nos hemos reconciliado con Él. Con tu vecino que no cree en Dios, Dios también se reconcilió con él. Falta que Él acepte esa reconciliación. Tu familiar que no conoce a Jesús, Dios ya se reconcilió con él en Cristo. Falta que Él crea eso y lo acepte. Entonces, predicar eso, predicar que ya está, Dios ya hizo todo. Falta que vos lo creas. Función sacerdotal. Y Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús está predicando? Esta es la primera vez que hay gente, esta es la primera vez que hay registrado en la Biblia que hay gente del templo en una reunión de Jesús. O sea, escribas y sacerdotes eran la misma cosa. Este es el primer registro en donde la Biblia nos muestra que Jesús ya ungido está en presencia de esta gente. ¿Se entiende? Entonces hay unos amigos que tienen un amigo que está enfermo y estaba lleno de gente, no se lo podían acercar a Jesús, abren un agujero en el techo y de ahí lo bajan. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas. Ya ahí empieza, ¿no? O sea, vemos al sacerdote ungido por Dios enfrentándose a los sacerdotes del templo. A los sacerdotes de carrera, de estirpe, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Está diciendo blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hola muchachos, vengo de parte de Él. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Yo me imagino la cara del paralítico diciendo, escuchando esta conversación de Jesús, diciendo: ya me perdonó, no, que camine, habrá dicho el paralítico, que camine. Pero Jesús le estaba hablando a los... acuérdense, tratemos de no leer esto, tratemos de estar ahí. La idea es estar ahí, no leer como palabras en un libro. A mí me parece, si yo fuera el paralítico, hubiera dicho: no, levantar al paralítico. Eso es más importante. Y entonces, pues para que sepan, o sea, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, y ahí ya se declaró la guerra. Tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Vengo absolutamente de parte de Dios. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo:
Nunca hemos visto tal cosa. Un culto de avivamiento, ¿no? Ahí ya. Y después lo de Jesús lo hizo pasar, lo puso en el micrófono y decía, ¿cómo fue tu sanidad? Contame, a ver qué sentiste. Y entonces el paralítico, no, yo vine, gloria a Dios. Bueno, a ver, ¿quién más quiere contar? No hizo eso. Se fue a su casa glorificando a Dios con sus amigos. Y habrán planeado un partidito de fútbol, no sé. Esencia sacerdotal. Porque todos sumo, esto es, no sé si pedir disculpas a esta altura por ver tantas escrituras, pero estamos viviendo en un tiempo en donde a mí, inclusive en un instituto bíblico donde enseño, muchos quieren más charlar que ver escritura. ¿Por qué no hablamos? Y de eso, de lo que hablamos, sacamos alguna conclusión. Discúlpenme, si ustedes no tienen fundamento, no tiene sentido que charlemos. Entonces, por eso es que venimos hace 9 clases viendo lo que es un sacerdote desde Adán y Eva, solamente para entender lo que está pasando ahora. El fundamento tiene que estar firme en algo que Dios haya dicho. Si no, es puro palabrerío. Entonces ahora saltamos a Hebreos 5 y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Todo sacerdote tomado de entre los hombres, los levitas, ¿para qué eran tomados? A favor de los hombres, para que tuvieran ese nexo entre el hombre y Dios. Todo sacerdote era tomado para eso. Para que represente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Esto está hablando de los sacerdotes levitas, de un sacerdote tomado. Y por causa de esa debilidad debe ofrecer por sus pecados también sacrificio, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Fíjense el 4. Nadie toma para sí esta honra. No puedo decir mañana, bueno, quiero ser sacerdote. No, nadie toma para sí esta honra. Nadie. Sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón llamado. Nadie puede decir, yo quiero ser esto. Hay un llamado de Dios para hacerlo. Así, y acá viene la comparación, así tampoco Cristo, nadie de los levitas, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Fíjense en qué importante este texto. Así como los sacerdotes no eran llamados, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez citando el Salmo 2 y el Salmo 110. Por eso es importantísimo el Salmo 110. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, no era, vino a ser, después de los días de su carne, vino a ser autor eterno de salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado, ¿por quién? ¿Por él mismo? Por Dios.
después de los días de su carne, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mi rey de justicia, mi sacerdote, este sacerdocio eterno. No lo dijo él mismo, fue el Padre el que lo llamó y lo estableció. ¿Por qué? Porque ya lo había jurado y lo cumplió. Después de los días de su carne. Entonces es ungido sumo sacerdote. Y acá viene lo importante, si yo me pude ir explicando más o menos, esto tiene una consecuencia terrible. Pero es terrible que ahora tengamos un sumo sacerdote distinto. Porque acuérdense que el patrón es primero el sumo sacerdote o el sacerdote y después viene la orden de Dios. Primero Daniel, bueno, ustedes van a hacer esto. Primero Abraham, bueno, mira, necesito que hagas esto. Moisés, necesito que hagas esto. Primero la persona y después le da. Primero Aarón y después da la ley. Ahora, primero el sumo sacerdote. ¿Y ahora qué? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad había? Si, para los que creen que todavía hay que cumplir la ley, ¿qué necesidad hay de otro sacerdote? Ninguna. Seguí con los sacerdotes antiguos. Pero, cambiado el sacerdocio, como nosotros vemos que cambió, ya no es más por el orden de Leví, ahora es por el orden de Melquisedec, es necesario que también, ¿qué cosa? Cambio de ley. Y esto es, yo ya no estoy bajo los levitas para cumplir la ley antigua. Yo ahora estoy en Cristo, en el nuevo sacerdote, con una nueva ley. No puedo estar en Melquisedec, en el nuevo sacerdocio, y estar en la antigua ley. Es incongruente. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, o sea, de Jesús. ¿De qué tribu era Jesús? Judá, de la cual nadie sirvió en el altar, ¿sí? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez el Salmo 110. ¿Por qué la Escritura lo cita tanto? Si a vos te suena y no te suena y no lo entendés del todo, o que no lo sé explicar, no lo deseches. Guardalo en tu corazón y seguí meditando en el Salmo 110. Hay un cambio de ley. Queda pues entonces abrogado el mandamiento anterior. Hay que cumplir, quedó abrogado. No, pero hay que hacer, ya no. ¿A causa de qué? Su debilidad e ineficacia. O sea que vas a estar todavía cumpliendo algo que es débil e ineficaz. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los de Leví. Pero este Jesús, este sacerdocio, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez el Salmo 110. Por tanto, Jesús
es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es comida. Después de leer todo esto necesitamos un poco de un uva sal o algo de eso para poder digerir todo esto. Pero es importante que lo hablemos y que lo veamos en la Escritura. Cómo se repite un juramento de Dios. Dice, lo cumplí, lo cumplí, lo cumplí. ¿En dónde? En Jesús, en Jesús, en Jesús. Basta de lo antiguo, basta de lo antiguo, basta de lo antiguo. Tienen algo nuevo, tienen algo nuevo, tienen algo nuevo. Ustedes son nuevos, ustedes son nuevos, ustedes son nuevos. De lo otro podemos aprender absolutamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es útil, pero yo no estoy atado a esa ley. Estoy atado al nuevo sacerdocio de Cristo. Estoy en Cristo. No estoy en los levitas.